Fíjense que en el trato de Dios con el pueblo de Israel, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los hizo cruzar el Mar Rojo y de ahí los introdujo en el desierto para probarlos, para desarrollar la fe de ellos, pero Dios tenía un objetivo, un propósito más todavía, que era el de que ellos lo llegaran a reconocer como su Señor, como el único Dios vivo y verdadero. Y en la historia de Israel, en la historia religiosa, encontramos 3 lugares que se dedicaron al culto divino. El primero de ellos era el tabernáculo de Moisés, así se le conoce, porque Moisés fue instruido de parte de Dios en el monte Sinaí, no solamente para que recibiera la ley, sino también para que diseñara el tabernáculo. Y este mueble, todo el mobiliario que constituía el tabernáculo, los acompañaba al pueblo de Israel durante todo su peregrinar en el desierto. Y ya en el tiempo de los reyes se construyó el templo de Salomón. Y ese templo duró como 400 años hasta que vino el imperio de Babilonia, encabezado por Nabucodonosor, y lo destruyeron el templo. Entonces, después ellos fueron llevados al exilio y ya después el imperio medo-persa, los persas destruyeron a Babilonia y por orden del Ciro, el rey, fue reconstruido ese templo, sí, el templo, pero ese templo también fue dirigido por Zorobabel, el gobernador de aquel tiempo, y fue animado por el profeta Ageo y Zacarías. Pero ese templo igual únicamente duró hasta el año 70 después de Cristo y también fue destruido por las legiones romanas. Y actualmente pues ya no existe como tal, pero el pueblo se reúne en la iglesia como una casa espiritual, donde es edificado, dice la Biblia, como piedras vivas. Amén. Así que hoy vamos a estudiar el simbolismo del tabernáculo. Sí, acompáñenme en el libro de Éxodo, capítulo 35, de los versos 10 al 18. Vamos a leer. Éxodo 35, 10 al 18, dice de la siguiente manera: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Entonces, en este pasaje nos muestra todos los muebles que contenía el tabernáculo. La principal enseñanza que nos da el tabernáculo es que es un glorioso tipo del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y su obra de redención. Y en primer lugar tenemos la puerta. Si usted puede apreciar allá en la imagen, la puerta
simboliza a Cristo porque Él es el Redentor profetizado desde el principio de los tiempos. Después de que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Y entonces Dios ahora estaba proveyendo el camino para reconciliarse con Él. Y el tabernáculo estaba prefigurando esa obra redentora de parte de Dios. Leemos en Juan 10:9. Te puede leer lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, verso 9. Dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sí, entonces Jesús simboliza la puerta, es el único acceso a través del cual podemos llegar a Dios. Pero inmediatamente después de la puerta tenemos un mueble conocido como el altar del holocausto, ¿sí? O también se le llamaba el altar de bronce. Acompáñenme a leer en Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, de los versículos 38 al 42. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces, en este lugar, el altar del holocausto, se presentaban todos los sacrificios, porque Dios había establecido que solamente por medio de la sangre se iban a hacer la remisión de pecados. Recordamos que cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra la voluntad de Dios, contra sus mandamientos, Él los vistió con pieles de animales. Entonces significa que ya había derramado sangre de un animal. Por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque él le llevó vegetales en lugar del animal, de la oveja. Entonces el cordero es un tipo de la cruz de Cristo. Este mueble, el altar del holocausto, es un tipo de la cruz de Cristo. Simboliza a Cristo. Los sacrificios que hacían en este lugar solamente cubrían los pecados, pero no tenían el poder para quitar el pecado como lo es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 29. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces solamente la sangre de Jesús tiene ese poder para limpiar nuestras conciencias. Dice en el libro de Hebreos: cuánto más la sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir con libertad al Dios vivo. Entonces, ¿cuánto han experimentado ese poder que tiene la sangre de Cristo? Amén. De ser limpios por su sangre de sus pecados. ¿Sí? Entonces, este mueble es un tipo de Cristo, nuestro Redentor. En cada mueble que le vamos a ir señalando, usted puede
puede notar qué simboliza a Cristo, qué es lo que Él representa para nosotros. El altar del holocausto representa a Cristo como nuestro Redentor. Enseguida, después del altar del holocausto, tenemos la fuente de bronce. Leemos en Éxodo capítulo 30, versos 20 y 21. Dice de la siguiente manera: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. En este lugar se lavaba únicamente una vez el sacerdote. Si eso simboliza para nosotros la regeneración, ¿sí? Para los cristianos es la regeneración, que significa volver a nacer. Si es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús a Nicodemo, un maestro religioso. Y es una experiencia que ocurre una sola vez, ¿sí? Una sola vez. No es que nacemos de nuevo hoy y mañana otra vez, sino es una experiencia por la que debe atravesar todo creyente, el nacer de nuevo, ¿sí? No solamente el conocer de Dios o tener una religión, sino nacer de nuevo. Eso dice en Juan capítulo 3, de los versos 5 al 7. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Cuando hablamos de nacer de nuevo, se le conoce en términos doctrinales como la regeneración. Pero también en este mueble, la fuente de bronce, tenemos que tenía unos espejos de metal pulido, ¿sí? Y eso significa la santificación, ¿sí? En Juan 17 leemos: de hecho, el espejo es un símbolo de la palabra de Dios. Y en Juan 17 leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, cuando una persona es regenerada y empieza a renovar su mente con la palabra de Dios, se va santificando, ¿sí? Y Dios hace eso con el poder de su palabra, ¿sí? Eso representa el altar de bronce y apunta a Cristo como nuestro purificador, ¿sí? Todos estos muebles se encontraban en el atrio, ¿sí? El tabernáculo estaba básicamente constituido en 3 partes. Y ustedes ahí pueden apreciar el atrio, ¿sí? Al atravesar la puerta principal estaba el altar de bronce, y de ahí viene la fuente de bronce, ¿sí? Eso estaba en el atrio. Pero de ahí viene otro lugar que se llama el lugar santo, ¿sí? El lugar santo. Vamos a ver qué muebles contenía el lugar santo. Dentro del lugar santo encontramos que estaba el candelero de oro. Leemos en Éxodo 25:31. Éxodo 25:31. Si pudieran poner, hay algunas ilustraciones donde viene en forma de plano, y ahí nos señala el lugar en donde estaba el candelabro.
o el candelero de oro. Lo encontramos en Éxodo capítulo 25, de los versos 31 en adelante. Dice de la siguiente manera: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y sigue describiendo todo lo que contenía el candelero. Y tenía el propósito de alumbrar el lugar santo. Y esto simboliza a Cristo como nuestro guía, porque Él ha resucitado, ¿sí? Él ha resucitado, y una vez que Él resucitó y que estaba una vez ascendido en el trono, Él derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Por eso Cristo es nuestra luz. Veamos en Juan 9:5. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 5. Jesús dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Sí, entonces, estamos dentro de lo que se llama como el lugar santo, y el siguiente mueble que encontramos se llama la mesa del pan de la proposición. De igual manera buscamos en Éxodo capítulo 25, versos 23. Éxodo 25, 23 y 30. Voy a leer. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces, el pan era hecho de flor de harina, que simboliza la vida perfecta de Cristo, sin pecado. Pero también apunta a Cristo como nuestro sustento. Eso dice en Juan 6:35. Vamos a leer en Juan 6, capítulo 6, versos 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, la palabra de Dios nos puede sostener, también como Él es el sustento. Cristo es la palabra viviente y la Biblia es la palabra escrita. Nos puede sostener, ¿sí? Mientras nosotros caminamos, y nos ayuda a mantenernos en comunión con Él. Por eso los 3 muebles que hay en el lugar santo, lo entiendo como representa nuestra comunión con Dios, cómo desarrollamos nuestra relación con Dios. Y de ahí tenemos el tercer mueble, que era más alto que los otros 2, que se le denomina el altar del incienso. Vamos a leer en Éxodo capítulo 30, dice en el versículo 1: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Versículo 6: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio,
que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas del anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces, el incienso era como un perfume que quemaba el sacerdote. Dice, se quemaba perfume como un símbolo de adoración al Señor. ¿Sí? Y simboliza a Cristo como nuestro mediador. Una vez que Cristo ya ascendió y fue visto por sus discípulos y fue exaltado, Él está a la diestra de Dios Padre y desde ahí está intercediendo por nosotros. Esto dice en Hebreos 7:25. Leemos en Hebreos, libro de Hebreos capítulo 7, versos 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces esa es la obra que está haciendo Cristo ahora por nosotros. Él intercede, dice también en Primera de Juan, que si alguno de nosotros peca, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Entonces Él está ahí intercediendo por nosotros. Y el incienso también puede simbolizar la oración. Entonces, dentro del lugar santo, tenemos a esos tres muebles que recordar cómo cultivar nuestra relación con Dios. El candelabro, que simboliza la presencia del Espíritu Santo. Todos los días debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. La mesa del pan de la proposición, el pan representa alimento, entonces debemos de alimentarnos de la palabra de Dios todos los días. Y el incienso representa la oración. Así como Dios nos habla a través de su palabra y del Espíritu Santo, también nosotros debemos de hablar con Él a través de la oración, llevándole todas nuestras necesidades, pero también orando por las peticiones que están de acuerdo a su voluntad. Y de esa manera llevamos la comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, esos muebles están dentro de lo que se le llama como el lugar santo. ¿Sí? Recordamos lo que estaba en la entrada, o lo que se le conoce como el atrio, el altar del holocausto representa la expiación o la obra, la redención, a Cristo como nuestro redentor, ¿sí? Y de ahí el altar de bronce representa a Cristo como nuestro purificador. Si una vez que alguien nace de nuevo y es santificado. Y dentro del lugar santo tenemos el candelero, que representa a Cristo como nuestro guía. También tenemos a la mesa del pan de la proposición, que representa a Cristo como nuestro sustento. Y el altar del incienso, que representa a Cristo como nuestro mediador. Y de ahí viene la parte más principal, que era el lugar santísimo. ¿Sí? Dentro del lugar santísimo había un solo mueble que se le conoce como el arca del pacto. Si leemos lo que dice en Éxodo capítulo 25, versículo 10. Éxodo 25, versículos 10, dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Versículo 18: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás
en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dentro del arca estaba las tablas de la ley, también estaba una urna con maná y la vara de Aarón. Y encima lo cubría con una tapa que se le llamaba el propiciatorio. ¿Sí? En ese lugar solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote a derramar la sangre del cordero sacrificado por todos los pecados del pueblo de Israel, que inclusive le ataban eh, algo en los pies para jalarlo, una cuerda, y además tenía también dentro de sus vestiduras unas campanillas, unas campanitas, porque si no iba bien purificado, no había cumplido con todo el proceso que ya vimos anteriormente, entonces moría delante de la presencia de Dios. Por eso lo jalaban, como nadie era digno de entrar, lo jalaban arrastrando. Y entonces, pero la buena noticia ahora para nosotros es que nosotros como sacerdotes espirituales, como que creemos en el sacerdocio espiritual, ahora en Cristo podemos accesar directamente a Dios. Pero todos debemos de haber tenido esa experiencia de poner nuestra fe en Jesús y haber sido regenerados y haber sido santificados por la palabra de Dios. Una vez que alguien ha sido regenerado y es nacido de nuevo, el siguiente paso es el bautismo. ¿Sí? Porque algunos, aunque escuchan de la palabra de Dios, pero son miembros nominales o algunos solamente son simpatizantes. Pero cuando se les dice, pues ahora ya te toca bautizarte, pues a veces ahí como que no quieren obedecer. Entonces, se muestran desobedientes y eso significa que todavía están siendo rebeldes a la voluntad de Dios. Pero los que ya hemos creído en Cristo y confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador y ya fuimos regenerados por el Espíritu y santificados por la palabra, ya podemos mantener nuestra comunión con Él todos los días. Todos los días Él nos habla a través de su santa palabra y su Espíritu Santo nos guía y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Entonces podemos tener con Dios un encuentro directamente hasta el lugar santísimo. ¿Sí? Amén. Amén, hermanos. Entonces podemos hablar, aunque no lo veamos físicamente, porque creemos que Dios es espíritu. Y dice la Escritura que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ponernos en pie y a darle gracias a Dios